En un acto inusual, extraño, raro, impresionante, increíble, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, culpó al Partido de la Liberación Dominicana, o sea, a su partido, de retraso en la aprobación de la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral. Las consideraciones que esgrime el presidente de la Junta Central Electoral es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la mayoría de los legisladores en el Congreso de la República y no ha hecho nada en cuanto a esto. Yo recuerdo que, para que ustedes vean cómo son los políticos dominicanos, que Roberto Rosario duró un tiempo con el proyecto de ley de la Junta Central Electoral, de la ley electoral. Es una ley obsoleta que habla de cámaras contenciosas, cámara contenciosa, cámara administrativa, de otra junta. Con esa ley, esta junta gobierna lo concerniente a los procesos electorales. Yo no creo que en ningún país del mundo una cosa como esa puede estar pasando. Claro, esa ley electoral no solamente establece situaciones a lo interno de la Junta, sino que define situaciones que tocan, por cierto, a los partidos políticos. Sin dejar, por supuesto, la ley de los partidos políticos que ya tiene algunos 12, 13 años. Esa ley de autoría de Ángel Acosta que se ha modificado y le ha puesto tanto parche. Decir esto, Roberto Rosario, es bien sintomático. Ahora, yo voy a plantear mi posición. Es verdad lo que dice Roberto Rosario, tiene razón. El PRD, el PLD puede aprobar todas esas leyes. De hecho, hay un pacto, el famoso pacto de las corbatas azules entre Miguel Vargas Maldonado y entre el expresidente de la República, Leonel Fernández, que no cumplió Leonel Fernández, a pesar de lo prometido por este y de lo prometido por Miguel Vargas Maldonado. Ahora mi pregunta, ¿será verdad que el PRD que el PLD tiene la intención de crear la ley de partidos políticos y que el PRD, que no ha dicho ni esta boca mía, ni siquiera el propio Miguel Vargas Maldonado, que fue el protagonista junto con Leonel Fernández del famoso pacto de las corbatas azules para modificar la Constitución de la República, que entraba también en la creación de la ley de partidos políticos y la ley electoral? De ninguna manera. No hay interés en el PLD en que esto se haga, pero tampoco hay interés en el propio PRD, pero tampoco hay interés en la facción que dirige Hipólito Mejía, pero tampoco hay interés en la gente, en el pueblo, en la sociedad civil. Nadie está hablando absolutamente nada de esto. Por ende, eso no se va a aprobar. ¿Por qué razón? Porque no hay, hasta este momento, y pienso que no lo habrá, una decisión de los poderes, de partidos, sociedad civil, de que definitivamente estas leyes, estas dos importantes leyes, sean aprobadas. Ahora, ¿por qué? La ley de partidos políticos regula lo concerniente a la situación de los partidos, sus convenciones para celebrarse en el mismo día, y esto trae para algunos partidos mayoritarios un dolor de cabeza. La regla en cómo se va a hacer este tipo de cosas. Pero por otra parte, la ley electoral establece claramente algo que para mí es básico en la limpieza de una elección, que tiene que ver con el abuso y el uso de los recursos del Estado.
El Partido Revolucionario Dominicano, cuando Hipólito Mejía era presidente, tenía mayoría en el Congreso y pudo haberse aprobado eso. Prefirió irse a aprobar, a reformar una constitución de la República para insertar una reelección, para crear el caos posteriormente esa reelección. Luego satanizada por el propio Hipólito Mejía. Pero tampoco lo hizo. ¿Por qué razón? Porque los partidos políticos, cuando se encuentran en el poder, usan y abusan de los recursos del Estado. Sobre todo cuando el presidente de turno tiene la intención de reelegirse. Sobre todo, no digo que eso sea la única arista, digo que sobre todo, básicamente. Frente a esta realidad, nos queda una de dos. Nos quedamos con los brazos cruzados esperando lo que va a suceder, o actuamos en consecuencia y le exigimos como sociedad al presidente de la República, Danilo Medina, la aprobación de la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos. Yo dudo, repito, lo veo difícil que el gobernante entre en ese mover en este momento. Sobre todo cuando sus diputados o algunos congresistas muy cercanos a él, lo que están tratando de hacer es de modificar la Constitución de la República para permitirle a él que vaya. Ustedes se fijan, este país macundiano, esta banana república que nosotros tenemos, los legisladores están más en reformar la Constitución de la República para permitir que el presidente de la República pueda optar por un nuevo periodo, que en hacer las leyes necesarias para garantizar que el proceso venidero del 2016, que va a ser un proceso delicado porque no solamente se va a elegir a los jueces, al presidente y vicepresidente, sino que se van a elegir senadores, diputados, síndicos, alcaldes, regidores, diputados al Parlacén, los diputados de ultramar, toda una elección compleja que necesita de un ordenamiento, de una normativa moderna y clara, que no tenemos. Y ellos, esos legisladores, prefieren eso a modernizar, diafanizar el proceso electoral. Para que ustedes sepan, analicen lo que viene para el 16, con un PRD dividido. Y dicen algunos de los diputados, de verdad que da deseo de vomitar, porque esa es la manera de hablar, que el PLD no puede aprobar la ley de partidos políticos, ni la ley electoral, porque aunque tiene mayoría, esa ley hay que consensuarla. Esa ley se ha consensuado lo suficiente. Pero está bien de que haya que consensuarla. ¿Cuál es el problema? Le está diciendo que el PRD no quiere. Eso es lo que están diciendo los diputados del PLD. Claro, el PRD no ha salido a hablar sobre este tema porque no le conviene. Y dentro de esta asquerosidad política que tenemos los dominicanos, dentro de esta podredumbre, este brodio, estas cosas fétidas, en que los dominicanos nos envolvemos en esta política vernácula, le da deseo a uno de apagar la luz y arroparse. No puede ser posible bajo ninguna mente, por más extraviada que sea, decirle a este país que el partido de gobierno que tiene mayoría en el Congreso no va a aprobar una ley porque tiene que consensuarla con los demás partidos. O por aquí no se han hecho leyes en una noche con la mayoría aplastante del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo propio lo ha hecho el propio PRD. Cuando los partidos quieren hacer algo, no le importa a la oposición.
siempre y cuando tengan la mayoría a lo interno del Congreso. Y el PLD la tiene. Entonces es fútil decirle al país que no se va a hacer esa ley porque hay que consensuarla. Bueno, pero si hay que consensuar las benditísimas leyes, consensúenlas. Llamen al PRD y pongan al PRD y a las demás fuerzas vivas del país, incluyendo a la sociedad civil, en la palestra pública para ver lo que van a decir. Esa ley electoral establece parangones, valladares, sobre, repito, uso y abuso de los recursos del Estado, pero también algo sumamente importante: ¿de dónde provienen los aportes de campañas? Y es ahí donde está el problema, o parte del problema. Yo fuera Miguel como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, presidente del PRD, y fuera la primera persona que estuviera pensando en que realmente eso se haga. Claro, para él es un poco difícil por la situación interna que tiene en su partido. ¿Cuántas veces en este país, en cada elección se habla de que el narcotráfico aporta dinero a la campaña política y a los líderes políticos? A todos. Se mencionan siempre. Se cuelan siempre. Claro, porque no tenemos un marco regulatorio que establezca eso. Desde la cantidad de anuncios que tiene el gobierno, las vallas, entiéndase los recursos, hasta los aportes en campañas. Por supuesto, eso no interesa. Porque uno podía intuir, analizar, que a los líderes políticos les interesa que el narcotráfico permee su campaña política a través de los aportes que le dan. Yo puedo decir eso por la actitud genuflesa del laissez-faire de los partidos políticos, de todos, del partido de gobierno y de los partidos de oposición. No se justifica bajo ningún concepto, no se puede argumentar bajo ningún concepto que esa ley o esas leyes de partidos políticos y de la ley electoral no se puede hacer porque no hay consenso cuando el PLD tiene mayoría. Qué bendito consenso del carajo. Para aprobar las cosas que realmente son importantes, para aprobar las cosas que sirven para transparentar los procesos electorales, hay que buscar consenso. Debería hacerlo. Yo no digo que no. Pero si no hay consenso, aprobemos las benditísimas leyes. Pero no, porque hay un triste sistema de complicidad entre los agentes, entre el liderazgo políticos de todos los partidos políticos del país. Muy lamentablemente, pero muy lamentablemente. Después de la pausa seguimos con más de Marte Piantini Comenta. No le cambie.